Esto es, la mayoría de atrofia de vellosidad intestinal en nuestro país no son enfermedades celíacas. Son otras enteropatías que claro que las tenemos, infecciones, giardia, sprue tropical, por supuesto, medicamentos, por supuesto, síndrome de intestino irritable con variantes, y ese es un grupo que a mí me hace cosquilla en la cabeza, porque pueden ser seronegativos y los malinterpretamos como síndrome de intestino irritable, y ese es un defecto de este estudio que es retrospectivo. Pero vean, la mayor parte de atrofia intestinal grave sí que son celíacos, pero no todos. La mayoría sí son celíacos, el 39%, pero la proporción global pues es 40% de celíacos, 60% de no celíacos. Entonces, ¿qué hacemos con los que tienen deficiencia de IgA? Hacemos entonces anticuerpos IgG, y de los IgG, los de aminada IgG son los que mejor rendimiento diagnóstico tienen, pero terminamos haciéndole la biopsia de todas maneras a estos enfermos. ¿Qué hay de la otra parte del algoritmo? Dieta normal, anticuerpos antitransglutaminasa IgA positivos con IgA normal. Lo divide este algoritmo en adultos y niños. Voy a referirme ahorita a niños, yo no veo niños, entonces no tengo tanta experiencia en esos, pero el algoritmo dice que puede haber casos en donde no usemos la biopsia, y ahorita regreso a ese punto. En cambio, en aquellos casos que no llenan criterios para no tener biopsia, hay que hacerles la biopsia, y si la biopsia muestra atrofia de vellosidad, de hecho aquí marcan March 1 a 3, o sea, aumento de linfocitos intraepiteliales, que ese es totalmente inespecífico, y el estar comiendo tacos al pastor en México puede dar linfocitos intraepiteliales, así que tengan cuidado, no vayan a cualquier taquería. Estas mesas saben bien cuáles son las taquerías a las que hay que ir. Pero en los adultos, si la biopsia es normal, entonces tenemos aquí esta línea del algoritmo. Serología positiva, biopsia normal, son celíacos potenciales. Ese es un término muy resbaloso, porque nadie sabe a dónde van los celíacos potenciales. De hecho, es un término que ha llevado a mucha discusión entre los grupos de expertos, porque dicen, a ver, si mi hermano tiene enfermedad celíaca, yo tengo serología celíaca, pero tengo una biopsia intestinal normal, ¿debo llevar biopsia estricta como él o no? Los nórdicos dicen que sí, los norteamericanos dicen que no sabemos, y los latinoamericanos, como no tenemos información, pues no sabemos qué hacer. Entonces, ahí nadamos en que quién sabe qué vamos a hacer con ellos. Si la biopsia es March 1 a 3, entonces se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ok. ¿Qué hay sobre evitar la biopsia que en los niños se puede hacer? Esto viene de la evidencia de que a mayor título de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, mayor la posibilidad de tener atrofia de vellosidad. De tal suerte que en niños, que es más difícil hacer las biopsias, el estudio endoscópico con biopsias, la Sociedad Europea diseñó un algoritmo que seguramente conocen, en donde si hay una elevación de más de 10 veces por arriba del valor de referencia con anticuerpos antiendomicio positivos en una segunda muestra, originalmente HLA DQ2, DQ8 positivo y síntomas compatibles, eviten la biopsia. Tuve la oportunidad de estar en las discusiones de este grupo de pediatras y adultos en un congreso europeo, y se daban hasta por debajo de la lengua y decían, si los pediatras sí sabemos hacer endoscopía, lo que no queremos es llevar a un riesgo
innecesario de un estudio endoscópico que requiere anestesia, un experto, y es costoso, a un niño que le vamos a dar con estos datos clínicos una dieta sin gluten, porque la posibilidad de que tenga atrofia de vellosidad es prácticamente del 100%. A lo largo del tiempo, la misma Sociedad de Pediatría y Nutrición Europea ha quitado dentro de este algoritmo el HLA-DQ2 y los datos clínicos. Esto es, aún chiquitos, sin datos clínicos compatibles con anticuerpos antitransglutaminasa muy altos, ya no hacen biopsia de intestino. Podemos hacer esto en adultos. Esta parte de la guía clínica del Colegio Americano sí que lo trata y se lo pregunta así. Y entonces concluyen lo que ven en esta parte de la proyección. La recomendación del Colegio Americano de Gastro sigue siendo la misma. Biopsias múltiples de duodeno. Y aquí paro un rato. Seguir las guías clínicas en las biopsias, para las biopsias de duodeno, no las siguen ni ellos mismos. Está demostrado que el 40-45% de las veces hacen lo que los expertos dicen que se debe hacer. ¿Qué es eso? 4 biopsias de duodeno distal y 2 biopsias de bulbo duodenal. ¿Quiénes hacemos de eso? Aquí sí lo hacemos, allá no. O sea, me da gusto en esta sociedad que sí lo hacemos. Pero dicen esto, miren, combinación de elevación de anticuerpos 10 veces por arriba del límite superior de la normalidad, con antiendomicio positivo en una segunda muestra, son pruebas confiables en niños. En los adultos sintomáticos que no requieren, fíjense lo que dicen, son muy políticos, que no requieren o no pueden que no quieren o no pueden someterse a una endoscopía, pueden considerarse los mismos criterios, pero ¿qué dicen? No es enfermedad celíaca confirmada, sino probable. O sea, se lavan las manos por todos lados. Dicen, si el paciente no quiere o no puede, háganla. Pero no le digan celíacos, son probablemente celíacos. Vamos a ver por qué es eso. Es por esto. Estos son los rendimientos de las pruebas serológicas para enfermedad celíaca. Punto número 1. Anticuerpos antitransglutaminasa tisular son altamente sensibles. Pregunta número 1. ¿En dónde? ¿Con qué método? ¿Con qué kit? ¿Y en qué entorno? Es lo mismo hacer un estudio de laboratorio en el Chopo de México que en el Instituto Nacional de la Nutrición o en el Instituto Nacional de Pediatría o en el Hospital General de México. ¿Cuál kit están utilizando? ¿Cuál es la sensibilidad de ese kit en ese momento? Y esto se ha estudiado, y lo estudiaron las gentes de la Clínica Mayo. Hicieron un metaanálisis muy grande, pero incluyeron nada más los 9 estudios que el CIRS en Estados Unidos aceptó como válidos para recomendar la estrategia de usar anticuerpos antitransglutaminasa tisular como método de escrutinio. Y encontraron que la mayoría tenían un sesgo de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la mayoría de pacientes con anticuerpos positivos, ¿qué le hicieron? Una biopsia. Entonces, ¿cómo saben que los que tenían anticuerpos más bajos o no tuvieron anticuerpos no tenían enfermedad celíaca? Y cuando ajustan para todos estos confusores de este sesgo de verificación, esta buena sensibilidad de los anticuerpos antitransglutaminasa se va al 50%. 50% es 57% fue. 57% es un mal porcentaje para una prueba de escrutinio. Es como tirar un volado. A este le hago biopsia, a este no le hago biopsia, a este le hago biopsia, a este no le hago biopsia. Por tanto, se requiere afinar todo esto. Entonces, los niveles de corte óptimos no los conocemos. Los casos limítrofes se subdiagnostican porque no mandamos estudio endoscópico a los pacientes que tienen elevado una vez por encima del valor normal los anticuerpos antitransglutaminasa. Y por otro lado,
Si no hacemos biopsias, no podemos saber si son enfermedad celíaca latente o algunos seronegativos. Entonces, todos esos datos debemos tener en mente cuando analizamos esto. Y este es un ejercicio que hice hace varios años. Y lo ponía porque era cómo debemos buscarla en México. Y pongo el valor de predicción positiva, varía de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad, algo que ustedes conocen, una tablita de 2×2. Y el ejercicio fue muy simple. Si mi prevalencia es de 0.8%, que es la prevalencia en la población mexicana, 0.7, 0.8%, serológica, de 100,000 personas, una prueba con sensibilidad muy alta, el valor de predicción positiva es de 27%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de esos valores bajos son falsos positivos, porque la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Sin embargo, si la prevalencia es alta, como ejemplo lo que es en grupos de alto riesgo, el valor de predicción positiva se eleva a 83%. Entonces, altamente rentable. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esta estrategia probablemente de no hacer biopsias en pacientes con títulos altos se justifica solo en poblaciones de alto riesgo, que es lo que acaban de demostrar en 2024 en este metaanálisis de un grupo inglés muy grande, 18 estudios de 15 países, 12,103 pacientes. La sensibilidad fue del 51%, de títulos más de 10 veces por arriba de lo normal, pero vean la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen niveles, pongamos que su nivel de referencia aquí es 20. Si tienen arriba de 200, ese paciente tiene atrofia de vellosidad y por tanto en el contexto clínico particular tiene enfermedad celíaca. Pero ¿cuántos pacientes tienen esos títulos? No más del 40%, 30%, 30-40%. Esta fue población de alto riesgo y este estudio que les recomiendo leer hace ejercicios con niveles de prevalencia preprueba de 1, 4 y hasta 10%, donde ven que entre más alta es la probabilidad preprueba, más específica es este corte de más de 10 veces por arriba del valor normal. Y este es otro estudio que busca lo mismo. Este estudio está lleno de números, pero vean nada más esto. Eso es transglutaminasa tisular IgA, una vez arriba del nivel normal, 98% de sensibilidad es altísima. Y si ustedes pueden ver, no lo van a ver desde atrás, yo les digo, las sensibilidades y especificidades se van conservando y aún son iguales si hacen un combo de pruebas de transglutaminasa tisular IgA y de diaglina de aminada IgG que está en esta parte de la diapositiva. Los valores de predicción positiva van de 98 a 100% cuando son 10 veces por arriba del valor de referencia. Y esto mismo encontramos nosotros en este estudio que les estaba yo platicando, de los 375 casos. Aquí fueron 49 celíacos con serología demostrada por anticuerpos antitransglutaminasa tisular y antigliadina de aminada, tanto IgG como IgA. Y vimos lo que estamos encontrando en todos. La mitad de los pacientes tienen síntomas típicos, la otra mitad no, y otros tienen algunos datos carenciales que fueron los que nos llevaron a hacer los estudios de antitransglutaminasa. Pero la especificidad de niveles 10 veces por arriba del límite superior de lo normal fue del 100%. O sea, repetimos lo que están viendo todos. Y repetimos también lo que han publicado todos. 40% de los pacientes son los que se podrían salvar de una biopsia. Si bajamos los niveles a 5 veces, tenemos buena especificidad, bajamos el valor de predicción positiva y tenemos una sensibilidad un poco mejor. Pero bueno, sensibilidad de 16 y 20%, quiere decir, son muy pocos las personas que van a tener esos niveles como para establecer como norma el no hacer biopsias de
intestino en esos casos. Entonces, ¿queda como posibilidad? Sí, queda como posibilidad, pero la mayoría que están entre 3 y 10 van a requerir una biopsia de intestino para establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y esto cierra el algoritmo con las diferentes variedades de enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca potencial, enfermedad celíaca bien demostrada, enfermedad celíaca seronegativa, que son las variedades clínicas o los fenotipos clínicos de enfermedad celíaca reconocidos. Un comentario de este algoritmo sobre aquellos enfermos que están recibiendo ya una dieta sin gluten y que sus anticuerpos fueron negativos. Allí hay que hacerles reto. El reto se hace con 3 gramos de gluten por día. Siempre decimos, ¿y eso a qué equivale? Porque, bueno, a ver, señor Ligurría, ¿se va usted a tomar 3 gramos de gluten todos los días para hacerle una biopsia dentro de 6 semanas? Sí, doctor, ¿cómo no? Esos 3 gramos de... ¿qué es eso? Bueno, son un par de rebanadas. Exactamente, ahí está. Son unas rebanadas de pan, así de simple. Par de Eso sí, pero vamos a saber si eso no es celíaco. También es cierto. Y entonces lo hacen por 6 semanas, hacen autoanticuerpos y biopsias. ¿Sí él es celíaco? Es que ahora se mide en sangre la interleucina 2. Hay 2 maneras. Una es darles la dieta y medir la interleucina y se eleva rápidamente la interleucina 2 en sangre. Y la otra es con células que especialmente se ponen in vitro y se ponen con gliadina, células del paciente, y se ponen con gliadina y se estimulan. Si esta gliadina eleva mucho la interleucina 2, pues es celíaco o no. Y la verdad es que los datos que presentaron en la DDW de hace un año son impresionantes porque se separan los grupos, pero así fueron de impresionantes todos estos datos hace 10 años y con el tiempo van tomando su lugar, el lugar que deben tener. La oreja izquierda viene. Okay. Ya la encontré. Tiene enfermedad celíaca. ¿Cómo la voy a tratar? Lo más simple es decir, siga una dieta estricta sin gluten. En este sentido hay 2 cosas importantes. Una, la dieta estricta sin gluten es muy difícil. Tiene gluten, el gluten anda por todos lados. Ciertamente la mayoría de las personas celíacas sí que están en contacto con gluten y prácticamente no tienen problemas, aparentemente. Pero hay un subgrupo de enfermos hipersensibles que con solo comulgar, por ser malos tienen que comulgar, están sujetos a estar en contacto con el gluten y entonces tienen síntomas. Eso puede pasar. Por otro lado, se ha demostrado en el vino. Sí, Dios mío, eso deberían hacerlo estrictamente libre. Pero puedes comulgar con vino. Es decir, yo tomo vino, pero no comulgo. Eso también eso también se puede. Por otro lado, se ha demostrado que aún personas que, como el doctor Ligurría, siguen estrictamente la dieta sin gluten, pero con vino, cuando se le hacen epítepos, o sea, fragmentos de gliadina en materia fecal o en orina, están positivas. O sea, están en contacto con el gluten. Entonces, están ideando tratamientos que van sobre todo los mecanismos fisiopatogénicos que intervienen en esta enfermedad. Por ejemplo, trigo genéticamente modificado, glutenasas que ya prácticamente van a salir al mercado, que van a ser coadyuvantes para el tratamiento. La dieta libre de gluten sigue siendo el tratamiento, pero podemos estar utilizando todas estas cosas que van a salir para tratar a algunos de los enfermos. Por ejemplo, bloquear la presentación de antígenos. Por ejemplo, esta es muy interesante, inducir la tolerancia al gluten poco a poco. Se ha hecho con vacunas, se está haciendo con
formulaciones de eritrocitos que van a estimular poco a poco la inmunotolerancia en estos enfermos. Entonces, tratamiento, dieta libre de gluten. Y algo muy importante para esto, bueno, esto es lo que dicen las guías clínicas, ponerse las metas de tratamiento. Uno, la recuperación total histológica. Eso es re difícil. Se ha demostrado que aún 5 años después y hasta 10 años después de seguir una dieta sin gluten, los pacientes siguen teniendo cierta atrofia de vellosidad intestinal. ¿Cuál es el significado de esto a largo plazo? También es un área gris que nadie ha podido blanquear absolutamente. Pero entonces son las metas de tratamiento, se proponen en contra del uso de equipos para detectar gluten, sobre todo de equipos para detectar gluten en los alimentos tan populares en Estados Unidos, y la detección de péptidos de gliadina en orina o heces pueden, dicen, ser útiles para evaluar el apego a la dieta. Pero como ven ustedes, todas estas son condicionales y vean el nivel de evidencia, baja o muy baja, excepto la moderada en la parte de abajo, y agregan un renglón sobre el uso de probióticos. No voy a entrar en ese detalle porque ya vi que si no, no me van a dar de cenar. Entonces, la siguiente. Vamos, es imposible de leer esto, pero ni yo lo puedo leer aquí, ni yo lo pude leer cuando la hice, porque la hicimos nosotros para esa publicación nueva. ¿Será verdad que con la dieta sin gluten puedo tratar adecuadamente todas las condiciones asociadas? La respuesta es, a veces sí, a veces no, y la verdad es que quién sabe. ¿Es benéfico acá, en esta parte? Menarca retrasada, menopausia precoz o abortos recurrentes. Pero en las otras, a veces se mejora, a veces no se mejora. Entonces la asociación, y eso lo vimos mucho en diabéticos tipo 1 que tienen enfermedad celíaca, les da uno la dieta y pues las necesidades de su insulina y todo lo demás sigue igual. ¿Sí? O sea, no hay tantas modificaciones. Sí la hay, por ejemplo, en osteoporosis y osteopenia si las agarra uno de manera precoz. Sí las hay en las neuropatías, sí las hay en las cefaleas, sí las puede haber en otras, por ejemplo, la deficiencia de hierro, vitamina B12, pero que se llevan años en que se reviertan aún con una dieta sin gluten. Entonces, esto es muy fuerte sobre la relación causa-efecto. ¿Son asociaciones o son causalidades? Y ahí es donde no está tan claro el asunto. Pero otro de los aspectos que uno debe insistir es cómo seguir a estos enfermos. Y esto, créanme, que no es cualquier cosa. Una vez que establecemos el diagnóstico, probablemente no veamos otra vez a esos enfermos en años o meses hasta que le ocurra algo. Entonces, esto es lo que sugieren los expertos. El seguimiento durante el primer año es cada 3 a 6 meses, haciendo evaluación clínica, serología, exámenes, la evaluación nitrológica, evaluación a los familiares de primer grado, etc. Me voy a detener en esta parte de aquí. Cuando hay muy pobre respuesta al tratamiento, los síntomas persisten, la serología va bajando poco a poco, aún hay deficiencias nutricias, lo más importante es evaluar esto. Porque aún que los enfermos estén siendo vistos por expertos en nutrición en este campo y que aseguran estar llevando una dieta sin gluten, la mayoría están en contacto con gluten. Y entonces eso perpetúa la enfermedad y puede ser causa de pobre respuesta terapéutica. Cuando está aquí, educación, motivación, descartar otras causas. ¿Por qué otras causas? Porque en la enfermedad celíaca puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Y entonces, cuando están esas dos cosas, ¿a qué se debe la atrofia de vellosidad? Al sobrecrecimiento, a la enfermedad celíaca, pobre apego a la dieta. En la enfermedad celíaca puede haber insuficiencia pancreática exocrina. Entonces tiene uno que descartar la insuficiencia pancreática exocrina.
Los enfermos celíacos tienen derecho a tener síndrome de intestino irritable. O sea, puede uno ser canoso y viajar en avión, ¿no? O sea, todo se vale. Entonces, pueden tener enfermedad celíaca, pero también pueden tener síndrome de intestino irritable. Entonces, mejoran de la enfermedad celíaca, pero su síndrome de intestino irritable continúa. Por tanto, pongo la primera proyección otra vez. Hay que pensar en la enfermedad celíaca. Puede estar entre nosotros un celíaco y está felizmente comiendo en este momento. Bueno, hoy fue dieta sin gluten para todos, pero podría estar comiendo gluten en este momento. Los síntomas son sutiles muchas veces. Y si no pensamos en la enfermedad, pues no la vamos a buscar. Tenemos que evaluar la sensibilidad, la especificidad y los valores de predicción que las pruebas que tenemos a nuestro alcance tienen. ¿Cómo sé que tienen la misma sensibilidad que los de la Clínica Mayo, que dicen que tienen una sensibilidad del 90%? Ellos mismos luego muestran que en los estudios grandes, si hay este sesgo de verificación, baja 55-60% la sensibilidad. O sea, no son perfectos los métodos de diagnóstico. Si la buscas y la encuentras, la debes tratar. Y esto obliga a tener grupos multidisciplinarios donde nutriólogos expertos tienen que seguir a estos enfermos. No podemos hacerlo nosotros. Nosotros podemos ver los aspectos clínicos, pero los aspectos nutrimentales lo tienen que ver los nutriólogos. Y tenemos nosotros que ayudar para determinar parámetros vitamínicos, cuando menos cada año, una densitometría ósea cuando menos cada año. O sea, son pacientes que deben seguir de por vida. Porque si no, vamos a pagar las consecuencias. Ahorita me pueden decir cuáles consecuencias. Yo he visto muchos pacientes que tienen 30 años de ser celíacos y no tienen ningún problema y hacen lo que quieren con su dieta y toman la dieta que quieren y ahí están bien, pero no todos son así. Y también he visto pacientes que tienen osteomalasias y que tienen problemas neurológicos graves porque llevaron un curso muy largo de una enfermedad que pasó años sin diagnóstico y que entonces se pagan las consecuencias de esto. Esta es fue la primera y mi última proyección y yo les quiero agradecer a ustedes la invitación de platicar con este tema. A mí me apasiona, me gusta mucho que lo tomen.
incluido ahí. No, sí, hay clases, sí. El equipo robótico. Sí, está muy bien. Pues mira, en primer lugar, una presentación brillante, muy científica, muy ilustrativa. Celíaca. Siempre la introduzco con el lo pensaron. Si no lo pensaron, no lo investigaron. Y si no lo investigaron, nunca lo van a buscar. Y no. Y si no lo buscan, no lo encuentran. Y si no lo encuentran, nunca lo tratan. Y una de las consecuencias principales que no mencionaste es que se van con otro. Pero otro que tal vez sabe menos. Ayer, en las comunicaciones esas electrónicas que nos mandan a todos, que yo la mayoría de los borro, pero algunas que me interesan las leo. El nombre del hospital que se llama King, London, una pobre mujer de raza africana, feliz porque la inteligencia artificial le había encontrado que su problema era enfermedad celíaca. Yo mandé un correo. Mejor me hubieran llamado a mí imbécil y no les hubiera gustado tanto. Es porque no lo piensan. Ese es el problema realmente. Sí. O sea, la sospecha clínica es baja. Por cada diagnóstico de enfermedad celíaca hay como 7, 8 personas que no se diagnostican, más o menos, en el mundo. O sea, es más, ahorita ya es 3 por 1. 3 que no se diagnostican, 1 que sí se diagnostica. O sea que sí, el índice de sospecha es bajo en todo el mundo. Y en el mundo hay, en el mundo que estadísticamente mide esta situación, hay por lo menos 50 millones de celíacos. Sí, así es. Que siguen enfermos porque nadie piensa eso. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque luego viene otra pregunta capciosa para mi querido amigo. Luis, muchísimas, perdón. Hay que tratar de buscarlo. Y si todos salen negativos, pues qué bueno, pues no era. Pero no lo desperdicie. Y la otra pregunta es, después de todos los análisis y todas las pruebas, incluso una biopsia no concluyente, ya sabes por dónde viene, ¿no? Sí. Sí, tienen patas anchas. Es pato. Sí, es pato. ¿Y hace cuál? Sí, es pato. Sí, miren, los que nos dedicamos a esta enfermedad realmente nos comunicamos intercerebralmente, porque sufrirla es una pesadilla. ¿Sí o no? Sí. Entonces, alguien por ahí quería una pregunta. Sí, gracias Luis, una brillante conferencia, muy ilustrativa, muy didáctica. Hay un punto que es la enfermedad celíaca refractaria. ¿Cómo la diagnosticamos? Sabemos que hay una tipo 1 y hay una tipo 2, que es la que tiene riesgo de linfoma. Y no sé cómo hacer para llegar a ese diagnóstico. Claro, siempre estando seguro que el paciente tiene una dieta libre de gluten. Es una buena pregunta, Neri.
Sí, en efecto hay dos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que tiene un patrón monoclonal aberrante de linfocitos. Se diagnostican por citometría de flujo. Tienes que hacerle en las biopsias citometría de flujo y demostrar que son monoclonales esos linfocitos. Y entonces, si son monoclonales, ante un escenario clínico de un paciente que un año después de llevar una dieta estricta sin gluten persiste con síntomas y atrofia de vellosidad intestinal, ya está considerado como refractario. Entonces, hay dos, en el escenario clínico hay dos variantes de esto. Una, el enfermo que tarda mucho en irse recuperando, va retrasándose, 6 meses después sigue sintomático. Ese todavía no es refractario. El tiempo es un año. Después de un año con atrofia severa de vellosidad, a pesar de seguir estrictamente la dieta, estás en derecho de pensar que puede ser refractario. Y entonces tienes que hacer de citometría de flujo. Son raros, realmente son raros, pero se mueren en linfomas intestinales. Que no responde a ninguna A nada. En cuanto a la primera observación, sí, por supuesto que los paneles celíacos que pide uno en los laboratorios traen todo, pero esto está diseñado en países donde la seguridad social es muy estricta, donde el hacer todo un panel celíaco es muy caro, en hacer solo una determinación puede evitar que haga uno todos los estudios generales. En el instituto hacemos lo mismo. Alguien que sospechamos de enfermedad celíaca, pedimos transglutaminasa, antigliadina de aminada y pedimos en algunos casos antiendomicio. Los antiendomiciales tienen el problema de que son muy dependientes de lo que se hace, o sea, depende de que necesitamos un experto para que lo haga y son más difíciles de hacer y de interpretar, pero si son positivos, francamente todos son celíacos cuando son positivos. ¿Sí? Entonces es una prueba con muy alta especificidad. Hay preguntas, ¿verdad? Sí, aquí hay muchas preguntas por Zoom, pero no sé si en la audiencia tiene alguna pregunta adicional para el doctor. Si no pasamos o si no, en lo que lo piensan, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad celíaca y SIBO? ¿Cuál es su experiencia? La coexistencia de las dos, ok. Como entre el 20 y 30% de los casos. Sí. Sobre todo del no respondedor, como estaba yo platicando hace un momento con Neri. El paciente que con enfermedad celíaca empieza a tener otra vez diarreas, pero está adherido a la dieta y sus anticuerpos son negativos, buscamos SIBO. Y sí, 20-30% los encontramos. Perfecto. Pues aquí hay un poquito de conflicto de interés. Ese es en sentido figurado, por supuesto. Pero sabemos de que el doctor Lidorría es su campo que más ha estudiado, entonces es el experto que tenemos acá. Por lo mismo de que también algunas preguntas probablemente la audiencia pregunten hacia usted. En Guatemala sí ha visto mucha sobrepoblación bacteriana, o por lo menos sí utiliza mucho el tratamiento con rifaximina en pacientes que se sospecha sobrepoblación bacteriana. Sí, ¿verdad? Lo utilizamos en pacientes. En mi experiencia, sí. Guillermo, Pedro, gracias. Compartan el micrófono. Realmente la complicación, y tal vez yo no lo llamaría complicación, ¿verdad, Luis? Sino es una correspondencia del problema de mala absorción. Porque lo que tenemos que entender es que el enfermo celíaco no absorbe, principalmente si no respeta su dieta, que lamentablemente en estadísticas mundiales llega arriba del 70%, utilizando estas peptidasas ahora en orina y en heces para medir el respeto a la dieta. Y principalmente lo hacen en adolescentes, porque son los más traviesos.
Y por ejemplo en España y en Europa, no sé si en México ya lo adoptaron, para tratar de demostrarle al paciente, porque lo que pasa con el paciente es que, mire doctor, es que yo sigo enfermo y guardo la dieta y la culpa es del médico. ¿Pero qué comiste en el fin de semana? ¿O qué comiste ayer? Y ahí es donde esconden la realidad de su vida. Entonces les hacen las pruebas de esta medición de peptidasas en heces y en orina el lunes en la mañana, sin avisarles que se las van a hacer. Porque el fin de semana es la época en que más se rompe la dieta. Pero el SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, es debido al hecho de que la gente, el enfermo celíaco, come lo que quiere y no se enferma. Entonces dice, bueno, ya estoy mejor, ¿verdad? Ya puedo comer, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces vuelve a comer. Entonces no siente los problemas, pero el daño sí está ahí. Porque esa es una enfermedad autoinmune con 1 gramo de gluten que el celíaco consuma, se le va a dañar el intestino, que es el órgano blanco. Y lo peor es lo que ya mencionó, preguntó Neri y contestaste muy bien, no tan enfático como yo lo hubiera hecho, ¿no? Todos se mueren. El que no respeta la dieta sin gluten y luego decide respetarla y sigue enfermo, que le hagan una plaquita, pero de mármol, ¿ok? Porque ya no tienen regreso, no responden a nada. El linfoma de intestino delgado no responde a ninguna quimioterapia hoy por hoy detectada. Bien, gracias, doctor. Pues, Gracias. ojo con eso. Y lo último que quiero decirles es, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado le ocurre a las personas que no absorben bien, por la causa que sea, porque precisamente los nutrientes, algunos pasan de largo, otros no. Y entonces viene el problema de la sobrecrecimiento bacteriano porque hay conflicto en el intestino delgado. Hay sustancias que no tienen que estar ahí, porque si no se absorbieron y no se evacuaron, se fermentan. Y eso es generación de bacteriosis. Muchas gracias. Gracias. Bien, hay una pregunta aquí por Zoom que es, ¿qué experiencia tiene con la intolerancia transitoria al gluten? ¿Existe o no? ¿Y en qué condición? Sí existe. La intolerancia a alimentos secundaria a casi cualquier enteropatía existe. O sea, después de una gastroenteritis viral o por otros problemas de atrofia de vellosidad intestinal, van a tener intolerancia no solo al gluten, sino a las disacaridasas. La lactasa es uno de los ejemplos más claros que hay. A veces la intolerancia a la lactosa es por una deficiencia transitoria de lactasa porque hay atrofia de vellosidad. O sea, la respuesta es sí, sí existe y se debe a la atrofia de vellosidad y esa se puede ir recuperando paulatinamente. Quiero comentar a las personas que están por Zoom, de buena forma, vamos a contestar todas las preguntas en algún momento, quizás no hoy, porque son muchísimas, pero pues la sesión tiene un límite de tiempo, entonces vamos a tratar si alguien más tiene aquí del público, por favor que la digan, y si no voy a seguir leyendo. Adelante. Aquí mencionan,
Buenas noches, ¿es recomendable hacer prueba rápida de Helicobacter pylori antes de obtener biopsias duodenales en un paciente con sospecha de enfermedad celíaca? Es una muy buena pregunta. La gastritis por Helicobacter pylori da uno de los cambios clásicos de la enfermedad celíaca, que es la linfocitosis intraepitelial, pero no da atrofia de vellosidad. O sea, si hay linfocitosis intraepitelial como único dato, esos son los MARSH1, tengan cuidado para establecer el diagnóstico. En lo de la atrofia de vellosidad intestinal quiero agregar algo, ya que surgió esto. Es muy frecuente, al menos en México, es muy frecuente, que el patólogo informe hay atrofia de vellosidad intestinal compatible y aumento de linfocitos intraepiteliales compatible con enfermedad celíaca. Cuando hace uno un estudio endoscópico y toma biopsias por cualquier motivo. Y entonces muchos de los enfermos que llegan a la clínica de páncreas con este diagnóstico o que los veo en la consulta, van creyéndose celíacos porque hay atrofia de vellosidad. Y entonces, este estudio que les enseñé, que es un estudio en el instituto, muestra claramente que ese es un error. Si no hace uno el diagnóstico de manera apropiada, como ya se ha dicho, esto es clínica, serología, biopsia, respuesta a tratamiento, no podemos establecer un diagnóstico de certeza. Entonces, cuidado con esa atrofia de vellosidad intestinal que nos reportan con frecuencia en entornos que no son compatibles con la enfermedad celíaca. Bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hace usted con un paciente con síntomas inespecíficos, no clásicos de enfermedad celíaca, pero le toman unas biopsias de duodeno y sale una clasificación MARSH3? ¿Es celíaco? ¿De qué forma lo aborda? Es lo que estaba yo diciendo en este momento. Hay que tener cuidado con ese MARSH3 de esos enfermos. ¿Cómo los abordo? Si están en dieta con gluten, les hago anticuerpos. Si ya llevan una dieta, les hago reto. Si no quieren el reto, les hago DQ2, DQ8. Si el DQ2, DQ8 es negativo, los dejo. Si el DQ2 o DQ8 es positivo, entonces insisto en el reto para confirmar por anticuerpos. Ese es el grupo que estamos estudiando ahorita, buscando el anticuerpos en tejido. Pero mira. ¿Puedo ampliar la pregunta? Sí. Porque es paciente mío. Ah, sí. No, y siendo la presidenta puede hacer lo que quiera esta noche. pero... Voy a ampliar la pregunta porque es paciente mío. Yo mandé la pregunta. Ah, sí. La paciente consultó por reflujo y tiene eosinófilos en la biopsia de esófago. Sí, pues sí, tiene alto riesgo de enfermedad celíaca. Está bien, Sí, está bien. Consultó por reflujo y tiene más de 15 eosinófilos en la biopsia del esófago. Entonces yo le diagnostiqué esofagitis eosinofílica, pero le biopsié el duodeno en una ocasión previa y no tenía atrofia de vellosidades. Y ahora sí. Y ahora le biopsió por segunda vez el esófago porque está con IBPs, yo pensando en esofagitis eosinofílica porque está con IBPs, a ver si había remitido la supuesta esofagitis eosinofílica, me viene sin eosinófilos en el esófago porque está con IBPs y me viene un MARSH3. La paciente consume gluten y no tiene diarrea, pero tiene síntomas atípicos Sí, puede ser celíaco. Claro, de celiaquía. Sí. Tiene talla corta y demás. Pero aquí hay muchas tallas cortas. Uy, bueno, somos chapines, ¿qué Sí, te voy a decir? sí. Se le cae el pelo. Y bueno, tú la conoces. La paciente consume gluten, consume lácteos, ¿sí? Es una chapina cualquiera. Y me viene un MARSH3. ¿Y tiene anticuerpos negativos? Se le hizo colonoscopía porque la paciente lo solicitó, porque tiene una diarrea intermitente, tiene síntomas inespecíficos, tiene una diarrea intermitente. ¿Qué tal, doctor San José? Buenas noches. Y me vienen eosinófilos en la biopsia de colon, mas no tiene eosinofilia periférica. Pero esa va más con síndromes hipereosinofílicos que con No. enfermedad celíaca. No.
Sí. O sea, se le habían detectado eosinófilos en el esófago, Y luego ahora en tiene colon. eosinófilos en el colon y tiene un MARS3, o sea, y tiene pues, obvio, linfocitos intraepiteliales. Y ahora MARS3, o sea, tiene atrofia de las vellosidades con hiperplasia de las criptas. O sea, es un MARS3. Es celíaca. No le he hecho anticuerpos porque esa biopsia me vino hoy. Esa biopsia me vino hoy, es tu sobrina. Pero no ligorría, es goicolea. Es del otro lado. Es del otro lado. Sí, no se preocupe, es vasca, sí. Y sí, o sea, los ligorría y los goicolea todos somos vascos. También es vasco, Uscanga también. Pero en los goicolea aún no se ha diagnosticado un celíaco. Todos los celíacos de él han sido de su lado, no del lado de su mujer. O sea, es una paciente de riesgo para enfermedad celíaca, la respuesta es sí. ¿Tiene enfermedad celíaca? Probablemente sí, como dicen los norteamericanos, pero tienes que demostrarles. ¿Y cómo le haría yo, por ejemplo, si puedes? Le haría DQ2, DQ8, simple. Pero no hay en Guatemala en un laboratorio. Usted habló de los laboratorios. Sí. En Guatemala, ¿qué laboratorio hace genotipo fehacientemente confiable? DQ2, DQ8, Invegem. Hay que mandarlos a Miami. No, bueno, los autoanticuerpos primero, ¿no? Bueno, y el challenge. No, porque ella consume gluten, no tiene necesidad de Ella challenge. no tiene necesidad. Ajá. No. No Y además tiene esfuerzo. también valdría la pena dar una revisada a tu patólogo, hacer una second opinion del patólogo. Es un buen patólogo, es un buen patólogo. Sí, no, lo que pasa es de que sí hay muchas cosas, ¿verdad? Eosinofilia, no eosinofilia, luego... Es celíaca. Pero también... No, sí, Los Mars 3, como mostré, son 80%. Sí, también puede ser... no. Un sprue tropical también podría darnos Te puede atrofia de dar todo vellosidades, eso. giardiasis. Ahora, bueno, tal vez solo esta pregunta, miren, esta pregunta es muy importante para que el doctor nos la amplíe un poco. Atrofia velocitaria no celíaca Sí, pero, en Latinoamérica. y luego tal vez solo una pregunta extra para el doctor y ya terminamos. ¿Existe lo que es sensible al gluten e intolerante al gluten? Sí. El celíaco claramente tiene pruebas positivas y el sensible le cae mal el gluten, pero no tiene pruebas positivas. Entonces, esa diferencia es bastante importante para que la tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Alguna mención al respecto? ¿Alguna? Sí. Ese es un grupo difícil. Se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es realmente difícil hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico para hacer eso es primero descartar la enfermedad celíaca. Son seronegativos, la biopsia de intestino es normal en general y tiene que darse un reto con gluten y luego cegarlo con algo, o sea, hacer cruzadas las pruebas, darles 2 semanas gluten, 2 semanas no gluten, 2 semanas gluten, 2 semanas no gluten, con un sistema de cápsulas que tienen o no gluten, especiales además, y el diagnóstico es clínico. Se ven los 3 síntomas principales y se ve si durante el reto con gluten tiene síntomas y se ve si durante las 2 semanas sin gluten no tiene síntomas. Esta prueba nadie la hace. Está publicada en la literatura, está publicada por Alessio Fasano y el grupo de pediatras de Palermo, pero realmente nadie lo hace. Pero de que existe el sensible yo diría al trigo, no al gluten, es un hecho. Hay que acordarse que el trigo es un cereal que tiene, además de las proteínas que generan la enfermedad celíaca, tiene las proteínas que son amilasa tripsina, que son las que se asocian a la sensibilidad al gluten no celíaca. En ese campo también hemos hecho estudios, y los estudios que hemos hecho es buscar si estos pacientes sensibles al gluten no celíacos tienen algún componente de inmunidad en el intestino, y sí que la encontramos, pero es más inmunidad innata que inmunidad adquirida. Son un grupo muy pequeño de enfermos, porque establecer el diagnóstico de sensibles al gluten no celíaca nos costó mucho trabajo. Entonces son como 8 o 10 pacientes de un lado y como unos 12 del otro lado, pero les hicimos a todos ellos diferentes citocinas en mucosa
y quimosinas y otro tipo de marcadores, y vimos que sí expresan y sí tienen cierto componente inmunitario, pero no hacen atrofia de vellosidad, o sea, tienen más inmunidad innata que adquirida. Entonces, sí es un grupo interesante, pero es un grupo interesante en donde, en mi particular punto de vista, se debe más a los FODMAPs que tiene el trigo que a la gliadina que puede tener el trigo. Porque los estudios cegados, los australianos, cuando les dieron, por ejemplo, FODMAPs a los pacientes, tuvieron síntomas igualitos, y cuando le dieron gliadina, de la misma forma, no tuvieron síntomas. Entonces lo atribuyen más a ciertos FODMAPs, a los FODMAPs que al trigo, que el trigo, por cierto, es un FODMAP. Entonces, ahí está bailando eso, pero sí existen. Y es muy buena pregunta. Muy bien, bueno, entonces, por favor, quisiera que pasaran al frente el doctor Estuardo Ligorría y el doctor Luis Uscanga. Se les va a entregar sus diplomas, por favor. Algo así. Entonces, aquí solo les voy a leer. La Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal extiende el presente diploma al doctor Luis Federico Uscanga Domínguez por su participación como conferencista actualización en enfermedad celíaca, dado en la ciudad de Guatemala a los 22 días del mes de abril del 2025, firmado por doctora María Regina Ligorría, presidente, y el doctor Carlos José Alonso, secretario. Y de igual forma, para el doctor Ligorría por su participación como moderador. Y, por favor, un aplauso para los dos profesores. Vamos a ponerle... Un momento, por favor. El doctor Julio Recinos está presente. Lo quiero invitar un momentito a pasar. Y quiero hacer una mención muy especial el día de hoy. El doctor Andrés Ruff, a quien todos ustedes conocen. El doctor Klaus Monkemüller, a quien todos ustedes conocen. Y por supuesto, el doctor Luis Uscanga, a quien todos ustedes conocen, y a los que no lo conocían el día de hoy, tuvieron el gran agrado de conocer. Son los únicos 3 socios internacionales de nuestra querida Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal. En el año 2012, me lo inventé, el doctor Julio Recinos tuvo el gusto y el honor de hacer los miembros internacionales de nuestra asociación. Y en el 2019, nuestra asociación, el doctor Juan Carlos Ortiz, quien está conectado en el Zoom, ¿dónde está la cámara? Hola, Juanqui, te queremos. Hicimos un rebranding de nuestro logo. Entonces, el doctor no cuenta, ni el doctor Andrés Ruff, ni el doctor Klaus Monkemüller, cuentan con su PIN. Sí, entonces, el día de hoy, queremos, por favor, pedirle al doctor Julio Recinos y al doctor Joaquín Estuardo Ligorría que, por favor, y doctor Klaus y doctor Andrés, pronto, que por favor le hagan al doctor Uscanga la imposición de su PIN. Doctor Recinos, no se me va a caer. Clarisa, por favor. Y les quiero pedir a todos los que están aquí presentes y a todos los que están en su casa en el Zoom, que por favor le den un muy fuerte aplauso al doctor Luis Uscanga. Ahora. Gracias. Sí, entonces, por último vamos a dar el diploma a los patrocinadoras, pero ahorita, por favor, tenemos a la presentación breve, por favor, 5 minutos
Del doctor Carlos 8. Alejandro Herrera, 5 y 3. médico y cirujano egresado de la USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con su maestría en medicina interna del Hospital General San Juan de Dios y gastroenterología y endoscopía digestiva, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Hospital Dr. José Eleuterio González. Práctica de gastroenterología y endoscopía digestiva en práctica privada, Centro Gastroavances y Hospital Nacional de Villanueva. Trae cartas de recomendación de los doctores José Daniel Marroquín Reyes y Carlos Alonso. Trabajo de investigación, modelo de regresión simbólica para predicción de necesidad de CEPRE en pacientes con sospecha de coledocolitiasis, validación prospectiva. Por favor, doctor. Más adelante. Buenas noches, agradezco la presentación y agradezco la oportunidad de poder presentar mi estudio para formarme como miembro de la asociación. Se titula Modelo de regresión simbólica para predicción de necesidades CEPRE en pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Esa es una validación prospectiva. Sabemos que el manejo actual de pacientes con sospecha de coledocolitiasis se basa en los modelos de predictores clínicos propuestos por la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, en los cuales van a clasificar a los pacientes en 3 grupos. Pacientes con probabilidad alta, hablamos de una probabilidad arriba del 50% de tener coledocolitiasis, probabilidad intermedia entre el 10 y el 50% y probabilidad baja menos del 10%. Y los métodos confirmatorios para coledocolitiasis, pues tenemos CEPRE, colangioresonancia y también tenemos ultrasonido endoscópico. Sin embargo, pues considerando principalmente el grupo intermedios que todavía queda muy amplio la posibilidad de coledocolitiasis, pues nos propusimos si utilizar algún método diferente para mejorar esta predicción, asociado a que pues no en todos los centros, principalmente en el interior de nuestros países, pues se cuenta con los estudios de imagen confirmatorios de coledocolitiasis y además pues con los nuevos auges de métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial se pudiera mejorar esta predicción. Por lo cual nuestra pregunta de investigación fue si utilizar un modelo de regresión simbólica para predicción de coledocolitiasis reduciría la utilización innecesaria de CEPRE comparado con los métodos actuales. En cuanto a inteligencia artificial, sabemos que pues, es la creación de programas, mecanismos que se considerarían pues, inteligentes, formas que pues, están, digamos, hasta este momento específicas para seres humanos, pero se ha visto que la implementación de tecnología como inteligencia artificial pudiera mejorar la práctica clínica, reduciendo hasta un 30-40% el tiempo de atención y hasta un 50% el costo pues, en algunas áreas de la medicina. Por lo cual, pues en cuanto a inteligencia artificial, hablamos de que es diferente a crear un programa. La inteligencia artificial, la diferencia se basa en que nosotros tenemos una serie de variables y nosotros conocemos el desenlace o el resultado. Entonces el programa se va a encargar de buscar el mecanismo, la vía o la conexión que existe entre estas, mientras que el programa nosotros conocemos las variables, el medio y pues lo que nos va a ser pues el resultado. Utilizamos un mecanismo que se llama Machine Learning y utilizamos como método de estadística regresión simbólica. La regresión simbólica parte de la regresión lineal, que es un método estadístico que estudia la relación entre 2 variables para poder predecir el desenlace. Y en la regresión simbólica, pues lo que se genera es una ecuación o un modelo que, basándose en la relación entre estas 2 variables, se puede predecir el resultado de una dependiendo de la otra. Pero pues ya se nos puede incluir más variables y más funciones. Entonces, este estudio que realizamos es una fase de un estudio que es bastante amplio, bastante grande. La primera fase es esta, que es la creación del modelo. En la creación del modelo se toma una muestra, aquí se utilizó aproximadamente 5 años de datos retrospectivos y se divide en 2. El 80% nos va a servir para crear el modelo inicial, o una población. La población no es más que la generación de varios modelos estadísticos y de estos modelos pues se escogen los mejores, los que tengan mejor predicción y posteriormente se van haciendo cambios, combinaciones,
ediciones, permutaciones, hasta pues ir seleccionando los mejores modelos hasta que nos quedamos con un modelo pues que satisfaga nuestro interés, y posteriormente vamos a hacer una validación siempre con esos datos retrospectivos, pero solo el 20% para ya pues crear un modelo definitivo. Y aquí es donde entra pues ya la validación prospectiva, que es pues este estudio que realizamos. Entonces nuestro objetivo fue validar de forma prospectiva el modelo de regresión simbólica para predecir coleocolitiasis. Este fue un estudio prospectivo, se realizó por un año. Este estudio realmente no nos sirvió para realizar la decisión clínica, seguimos utilizando los marcadores que ya conocemos, pero se llevó en paralelo. Excluimos 118 pacientes, inicialmente se excluyeron más o menos 56 pacientes que fueron excluidos porque tenían un diagnóstico alternativo, tenían alguna otra comorbilidad que nos pudiera alterar las PFH o el ultrasonido, y no se tomó en cuenta para introducirlo al modelo. El resto de los pacientes se incluyeron para alimentar el modelo, pero no para los datos finales de este estudio, porque excluimos pacientes de probabilidad baja, porque a esos pacientes no les hacemos un método confirmatorio y la probabilidad de coleocolitiasis es muy baja, entonces la duda es muy pequeña. Y también excluimos a aquellos pacientes que tenían colangitis, porque esos pacientes, pues indiscutible la necesidad de CEPRE a la brevedad. Entonces nos quedamos solo con pacientes de probabilidad intermedia y probabilidad alta, excluyendo pacientes con colangitis o que ya tuvieran el diagnóstico de coleocolitiasis confirmado. Entonces estos 94 pacientes, 37 no tenían lito y 57 sí presentaban lito. Y utilizamos pues las variables que ya conocemos. Las variables clínicas como edad, sexo, pancreatitis, colangitis, de laboratorio, de ultrasonido, pues tomamos en cuenta el diámetro del coleo, que la presencia o ausencia de lito, y el resultado de la fórmula como nuestra variable dependiente pues fue un valor numérico. La fórmula nos da un valor entre 0 y 1 dependiendo de la probabilidad. Entonces aquí tenemos la distribución de las variables independientes y de la variable dependiente. Y pues esta es nuestra tabla de características generales, como habíamos mencionado. Incluimos a 94 pacientes jóvenes, 29.5 años de edad en promedio, femenino en 67 pacientes, 71%. Un tercio de los pacientes habían presentado un cuadro de pancreatitis, y también de probabilidad alta fueron 38 pacientes, probabilidad intermedia 56. El estudio confirmatorio se realizó 62 pacientes CEPRE, resonancia 29 y algún otro como colangio transoperatorio 3, y el tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente hasta la realización del estudio confirmatorio fue de 3 días. Entonces la presencia de lito no se encontró en 57 pacientes y en 51 sí se encontró. También pues nuestros resultados, tomamos un punto de corte de 0.77 del resultado que nos proveía la fórmula, con una sensibilidad del 60%, especificidad del 85%. Esto nos da un área bajo la curva de 0.78 con una precisión del 70%. Para probabilidad intermedia tomamos un punto de corte un poco más bajo, si me hicieras favor de 0.36. Esto nos da una sensibilidad de 73%, especificidad de 77% con un área bajo la curva de 0.76. En este vemos que tiene una predicción de 76. En este cuadro nosotros podemos ver la diferencia en sensibilidad y especificidad entre los criterios de la ASGE que se utiliza regularmente con nuestro modelo. Como podemos ver, en cuanto a probabilidad alta, pues fue bastante parecido, la sensibilidad del 60%, para nuestro modelo 60.9, la especificidad en 0.72 y 0.85, pues no hubo mayor diferencia, hubo una exactitud para los criterios de la ASGE de 67 y nuestro modelo de 0.7, pero donde consideramos que era más importante pues era pacientes con probabilidad intermedia, ¿verdad? Donde podemos ver que para probabilidad intermedia nuestro modelo tiene una sensibilidad del 73%, los criterios de la ASGE de 0.41 y especificidad de 39 para los criterios de la ASGE de 0.77 para nuestro modelo. Y en cuanto a la exactitud, para intermedia era de 0.33 para probabilidad intermedia, y con nuestro modelo fue de 0.76. Como había mencionado al principio, pues dimos más énfasis a la probabilidad intermedia. Entonces,
aquí los resultados finales pues fue con nuestra fórmula una eficiencia de 70 y 76%, con una sensibilidad de 60 y 73% respectivamente para probabilidad alta y baja, y especificidad del 85 y 77, con un valor predictivo positivo 87 y 55 y negativo 57 y 88 respectivamente para alta y baja. Por lo cual podemos concluir que la utilización de modelos de inteligencia, aquí al final del modelo la elaboración es lo que pues es un poco más difícil, pero ya en la forma práctica pues es bastante sencillo. Como podemos ver, es un cuadro de Excel, una tabla de Excel, donde nos separan los diferentes variables y nosotros introducimos el valor, y al final, como ven en la columna que está hasta la izquierda, pues nos da un resultado de que va de 0 a 1. Aquí podemos ver dos ejemplos, que va a ser la probabilidad que nos asigna el modelo. Desventajas del estudio, que fue únicamente en un solo centro, fue únicamente por un año, fueron pocos pacientes, y pues solo fue una corte que se realizó. Y ahora sí, en las conclusiones es que la utilización de un modelo de predicción basado en inteligencia artificial podría ser útil para la toma de decisiones, en este caso pues para la realización de CEPRE en pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Muchas gracias. Preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor. Yo creo que me perdí por comer la calabacita esta. Pero, ¿cuál fue el estándar ideal con el que comparaste que tuvieran coledocolitiasis? El método confirmatorio fue o CEPRE en pacientes que pues, tenían probabilidad alta, o colangioresonancia, y 3 pacientes se utilizó entre colangio transoperatorio o ultrasonido endoscopio. Te lo pregunto porque precisamente ahí van los sesgos de verificación, porque tú ya les estás haciendo el estudio al paciente que tiene alto riesgo. Si quiere uno evitar esos sesgos, tiene uno que meter pacientes, un grupo de pacientes, no el que tenga el alto riesgo, sino tomarlos de manera aleatoria y tomar también los de bajo riesgo, porque este tipo de estudio, que son muy útiles en la práctica del día a día, pues es lo que hacemos, ¿no? Pero este tipo de estudio, como el de las serología celíaca que comentaba yo hace un rato, te lleva ese sesgo. Porque, por ejemplo, en serología celíaca tú le haces biopsia al que sale positivo, no le haces al que sale negativo. Y entonces te va seleccionando a la población que vas haciendo, se está inflando el valor de predicción positiva, pues. Es muy probable que tengan piedras, sí. Altamente probable que tengan piedras, pues son de alto riesgo. Por eso tu comentario de que te interesa el de medio y bajo riesgo es muy importante. Pero al de bajo riesgo me parece más importante, porque ahí sí no tienes herramientas. Sí, como mencionaba, los pacientes de alto riesgo, o sea, muy alto riesgo, lo que catalogamos nosotros, por eso los excluimos. El problema de los pacientes de bajo riesgo es que dentro de las guías de la ASGE, pues esos pacientes no se les hace un método confirmatorio, ¿verdad? Entonces, por eso no teníamos con qué comparar. Y la mayoría incluso no son internados, ¿verdad? Son más ambulatorios. Ese es el grupo interesante. Pero está interesante, felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, pasamos a la votación. ¿Tenés en este momento los socios presentes? Se les va a entregar una boleta. Ustedes ya saben la dinámica, por favor. Diana, ¿me haces favor, Jamie? ¿Nos ayudas, por favor? No sé si todos tienen bolígrafo y si no, comparten. A los socios que están en el Zoom todavía conectados, yo aquí tengo el Zoom abierto, y quienes deseen, pues yo entiendo la dinámica, pero quienes estén de acuerdo con violar la privacidad de su voto y quieran prender su cámara, Abel
¿Estás conectado? Bueno, yo estoy conectada y voy a prender mi cámara. ¿Quién está de host? Clarisa, ¿tú estás de host? ¿Me podés habilitar mi cámara, por favor? ¿Puedes habilitar cámaras, por favor? Luis Fer, ya te miro. Hola. Ahorita van a habilitar cámaras. Doctor Luis Aguilar Páez, ya lo miro. Juan Argueta, Juanqui, ya lo miro. Diana, ¿me puedes prestar una hoja y un bolígrafo? Diana. Entonces, a los socios que están conectados en el Zoom y quienes decidan elegir violar la privacidad de su voto, van a poder levantar el dedito o bajar el dedito. Solamente yo tengo habilitada la cámara, el host no tiene habilitada su cámara. No, bajen el emoji. Bajen el emoji, por favor. Gracias. Sino que lo van a hacer de manera activa, ¿sí? Y solamente yo los voy a poder ver. Y yo lo voy a anotar de manera privada. Y aquí de manera presencial, los socios que están presentes van a poder llenar su boleta. Por favor, pasarle su boleta al doctor Ligorría. Y al doctor Herrera le vamos a pedir que pase al baño a hacer sus necesidades fisiológicas y a lavarse las manos. Y lo vamos a ir a llamar cuando sea prudente. Tarda 2 minutos. Sí, Pedro Méndez también puede ir al baño si quiere. Entonces voy a anotarme los nombres que tengo por ahora y yo los voy a ir